parte, en estas reflexiones, yo noté, o sea, que mucha gente hablaba de la desaparición de los periódicos, de cuáles eran los problemas de los periódicos. Bueno, yo básicamente os resumiría mi opinión. No sé si conocéis a un dibujante que se llama Andy Riley, que es un dibujante inglés, que tiene un cartoon diario, bueno, perdón, diario no, semanal, que publica en el Times, en el Sunday Times, y que él habla y tiene este cartoon, que tiene este libro que se llama El libro de los conejitos suicidas, que ya sé que suena así un poco, pero a mí me parece que a los periódicos no hay que hacer una especie, ahora veréis, estas son algunas de las láminas de este hombre. Entonces los conejitos buscan mecanismos para ellos mismos suicidarse. O sea, realmente no hay nadie, no hay un cazador, no hay alguien que esté contra ellos, sino que son ellos mismos los que van buscando sistemas para suicidarse. Yo creo que esto es lo que le pasa a la industria convencional. O sea, son ellos mismos los que buscan mecanismos para, como digo, suicidarse. No es un problema de otro tipo, sino que son... Entonces le pedí a un amigo mío que me hiciera una serie de dibujos para acabar con los periódicos de una vez por todas. Como en aquel libro de Woody Allen de cómo acabar con la cultura de una vez por todas. Bueno, pues ya que estamos, vamos a hacer un manual, ¿no? Vamos a ver cuál es el manual para acabar con los periódicos de una vez por todas. Bueno, entonces lo primero, como vuelvo a la pregunta que os hice, es si realmente no nos está pasando que hay un problema conceptual. Que como Magritte decía, esto, como sabéis, esta imagen, esta broma de Magritte, esto no es una pipa, pero yo no sé si esto es un periódico, porque posiblemente esto tampoco es un periódico. En todo caso, será una representación en pantalla de algo que se parece a un periódico, pero yo creo que no es un periódico. Y vamos a ver esos dos mundos en conflicto, especialmente entre la prensa convencional y la prensa digital. Vamos a ver un poquito cómo son esos dos mundos, cómo operan, cómo actúan. Y vamos a arrancar por una teoría que igual alguna vez, si ha leído alguna de las cosas que suelo contar, yo suelo hablar de esto porque me parece importante para conceptualizar, para empezar a entender cómo son estos medios. Hay mucha gente que piensa que lo que está viendo es una evolución entre la prensa convencional hacia la prensa digital y que hay un proceso más o menos parecido a algo así, como lo veis en la pantalla, que hay una evolución entre ese papel y en esa pantalla, o sea, que lo que está en ese papel se traducirá a la pantalla. Bueno, vamos a ver si esto es así y vamos a ir a la base de la evolución. La base de la evolución es la biología y los biólogos tienen claro que hay dos mecanismos para hacer evolucionar, para hacer evolucionar, no, quiero decir, para evolucionar. Los dos mecanismos son, técnicamente uno se conoce como anagénesis, que es una evolución gradual. Y si miramos este periódico, en concreto El País, y si veis la página de la izquierda y veis la página de la derecha, que son páginas con una distancia temporal de 30 años, veréis que han evolucionado gradualmente. O sea, El País papel actual tiene color, el diseño es un poco más bonito, la tipografía es más legible, un poco más grande, tiene un acento que no tenía. Ha habido una evolución gradual. Ha habido una evolución gradual. Esta evolución, la evolución se produce porque aparece una especie nueva. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Ha aparecido no solo una, yo creo que han aparecido muchas especies nuevas. Y entonces es una manera diferente de plantearse esta evolución. Porque además cuando aparece una especie nueva, la especie nueva compite en el mismo hábitat, en el mismo ecosistema con la vieja. Compiten por la comida, que en este caso es la publicidad. Compiten por los lectores, que compiten por lo mismo. Con lo cual es lógico que haya una batalla. O sea, están intentando cada uno defender su posición y el otro encontrando su hueco nuevo. Por tanto, es lógico que se establezca una lucha. Esta evolución no es nueva. O sea, esto yo creo que ha pasado con los medios. O sea, de hecho, para mí el periódico es una cladogénesis del libro. Sobre el libro y el periódico, sobre el libro, se decía
en el siglo XV se decía que el libro iba a hacer, perdón, que el periódico, bueno, un poco más tarde, en el XVII se decía que el periódico iba a hacer desaparecer los libros. Porque ¿cómo iba a comprar la gente algo tan quieto, tan estático como un libro, cuando había una cosa tan dinámica como eran los periódicos, que se imprimían continuamente, que tenían información actualizada? Bueno, hoy día sabemos que no pasó nada de eso, o sea, simplemente hubo dos especies, una nueva y otra antigua, que cada una ha tenido su evolución y que ha habido, en mi opinión, como digo, sucesivas cladógenes. Bueno, ahora, y volvemos a tocar el tema de la convergencia, mucha gente habla de volver a unir esas dos ramas, de que vamos a juntar de nuevo, o sea, lo digital que se nos separó, vamos a intentar juntarlo con lo analógico, vamos a intentar juntarlo con la prensa. Y claro, el problema que tiene estos mecanismos de intento de unión de dos especies es, como muy bien saben los biólogos, que algunas veces lo que producen son híbridos que son muy peligrosos. Bueno, por seguir un poquito más, yo creo que la propia tele, otros elementos también tienen y sufren estos procesos de cladogénesis. Pero me gustaría también hablar sobre un proceso de convergencia que a mí me parece muy importante y que sí que existe, que es el proceso de convergencia de todos los formatos que hemos conocido en este nuevo soporte. O sea, uno de los trabajos más difíciles que yo he tenido en tiempo fue la época que trabajé en el grupo Prisa, haciendo el site del país.com, el site de la cadena ser.com, que es una radio que muchos de ustedes conocerán, es la más importante que hay en España, el site de las televisiones del grupo Prisa. Pues, ¿qué problema había con la realización de esto? Bueno, pues que todos los medios, cuando se hacen en Internet, se parecen. Entonces, al final, la cadena SER tiene y utiliza audio. La cadena El País necesita, la cadena SER necesita, para desarrollarse en Internet, cosas que no tiene. Tiene audio, pero necesita textos, necesita vídeos. El diario El País necesita audios y necesita vídeos, porque claro, el medio se lo permite hacer. Y por tanto, medios que son muy diferentes en su origen se parecen, convergen, porque el hábitat en el que se desarrollan les obliga a converger. Esto no es nuevo en la naturaleza, también sucede. O sea, este es un dibujo, lo que veis ahora en pantalla es un dibujo, una representación de un dinosaurio, de un ictiosaurio en concreto, que, claro, se parece a un delfín, que no tiene nada que ver con él. Claro, se parece a un tiburón, que son especies muy diferentes. ¿Por qué se parecen? Porque hay una serie de características que el medio en el que ellos viven, en el que se desarrollan, que en este caso es el mar, les obliga a tener o les facilita tener para poder navegar mejor, para poder nadar mejor, para poder sumergirse, para poder respirar, etcétera, etcétera. Entonces, los medios, sea el origen que sea, en Internet se acaban pareciendo, se parecen en su manera de ser. De hecho, en estas pantallas, en esta pantalla que veis aquí, bueno, porque lo he puesto debajo como una nota, pero si no tuviera la nota debajo, si yo quitara la nota, sería muy difícil que quitando, lo voy a hacer ahora, estos titulares, supierais cuál es la página web de la tele, que una es, como habéis visto antes, la de la CNN y otra es la del New York Times.